En este video sintético vamos a hacer el análisis de las categorías filosóficas para la ideología desde la perspectiva de Marx. Vamos a ver qué piensa Marx respecto a las ideologías. El contexto clave para poder entender a Marx es el tema del capitalismo. Marx va a hacer toda su crítica de la filosofía, la hará en el contexto de un confronto con el capitalismo y va a decir que el capitalismo establece en la realidad unas relaciones de dominio. Ahora bien, para poder mantener las relaciones de dominio, entonces el capitalismo se sirve de la ideología y es por eso que nos interesa ver qué es lo que Marx está entendiendo por ideología. En Marx, la ideología tiene un doble significado. Por un lado está el sentido que podríamos llamar epistemológico, entendiéndose por epistemológico la teoría del conocimiento, es decir, cómo nosotros conocemos, y por otro está el sentido sociológico, es decir, cómo nosotros vivimos en nuestra sociedad. Entonces, en el sentido epistemológico, también conocido como sentido negativo, Marx desarrolla el concepto de ideología como falsa conciencia y de algún modo dice que la ideología tiene que ver con nuestro conocimiento del mundo, es una conciencia falsa, invertida, ilusoria, distorsionada o mistificadora acerca de la realidad. Ahora bien, ese concepto, esa idea de la ideología así, tiene como objetivo ocultar, mantener y legitimar todo tipo de relaciones de dominio. Recuérdense, por favor, que Marx está criticando las relaciones de dominio que se establecen en el capitalismo, donde hay una clase obrera que es explotada y una clase manipuladora que es la clase capitalista, a punto, ¿no? Entonces, la ideología, por una parte, es una falsa conciencia, ¿ok? Genera una falsa conciencia ilusoria, distorsionada o mistificadora de la realidad. Pero también la ideología puede tener una función y un sentido sociológico. Y este sentido sociológico se refiere a cuando el obrero, el trabajador, toma conciencia de su situación y entonces va a comenzar a cambiar la realidad en la que vive. Entonces, hay un concepto que podríamos decir positivo y este que los autores suelen llamar que es un concepto negativo de la ideología. Ahora bien, ¿qué cosa es la ideología? Algunos autores, como por ejemplo Villoro, Silva y Larraín, van a respondernos a la pregunta del qué es la ideología diciéndonos que, siguiendo un poco las ideas de Marx, la ideología son las creencias cuya verdad está distorsionada por la función social que cumplen. Entonces, básicamente serían creencias distorsionadas acerca de la realidad. O, como va a decir también, lo va a decir Silva, va a decir que la ideología oculta las grandes contradicciones del capitalismo, o como dirá después Larraín, va a decir que la ideología es la falsa conciencia encubridora de la realidad, de modo que vivir de modo ideologizado es vivir de modo alienado, o sea, no vivimos de frente a la realidad concreta, verdadera, real y objetiva, sino subjetivados, alienados por unas ideas que nos han inducido en nuestro pensamiento, el sentido epistemológico. Estas ideas Marx las trata en su obra capital que se llama La ideología alemana. Esta obra es de capital importancia para poder comprender qué cosa es la ideología. Entonces, en esa obra Marx utiliza tres metáforas para hablar de la ideología. Estas son, la primera, la metáfora de la cámara oscura. La cámara oscura, como lo sabemos por la historia de la fotografía, es ese cubículo, esa cajita que tiene un orificio y que proyecta los objetos de la realidad externa. Entonces, esa realidad externa se ve dentro de la cámara oscura, se ve pero en modo invertido. Eso mismo sucede con la ideología, dice Marx. La ideología es una inversión de la realidad y la inversión consiste en tomar como sujeto aquello que realmente es predicado y como lo tienen ahí en los apuntes, por ejemplo, tomamos a Dios y a la religión como sujeto cuando en realidad el sujeto debería de ser el ser humano y la sociedad. Lo mismo sucede con la política y dígase lo mismo de los otros temas. La otra metáfora que utiliza es la metáfora de los reflejos, las sublimaciones y los ecos. En este sentido va a decir Marx que la ideología es simplemente el eco, es el resultado de las contradicciones sociales y económicas de la formación social a la que pertenecen. Entonces, pero no es la realidad, simplemente es lo que nosotros alcanzamos a percibir. Por ejemplo, en el eco no es la voz, es simplemente la reproducción de ese sonido. Y finalmente, la tercera metáfora que utiliza para hablar de la ideología es la metáfora del edificio. Según esta idea, un edificio construido sobre unas bases tiene una estructura, una superestructura, y resulta
resulta que la estructura base es la economía y la superestructura, aquí tendríamos todo el sistema ideológico. Entonces, en el sistema ideológico aquí iría la religión, la política, la filosofía, la educación, etc. Entonces, todo se sienta sobre la estructura base, que es la economía, de modo que la economía va a determinar las relaciones que se dan en la sociedad. Entonces, esa es la metáfora del edificio. Ahora bien, es necesario que a nuestros fines podamos dilucidar bien cuáles son las especificaciones de la ideología. Recuérdense que todo esto es respecto al capitalismo y la realidad. En el sentido sociológico, la realidad puede ser transformada, y en el sentido epistemológico vivimos alienados, es decir, vivimos engañados. Ahora, ¿cómo se especifica la ideología? Vamos a ver justamente esas ideas. Pasamos de aquí a acá. ¿Cómo especificamos la ideología? Primero respondemos a la pregunta: ¿quién produce la ideología? De inmediato tenemos que responder que quien produce la ideología es la clase dominante, pero la clase dominante tiene sus ideólogos. En otras palabras, para decirlo aquí al estilo salvadoreño, tiene sus tanques de pensamiento, que son los que producen el pensamiento para que se mantenga en la sociedad, para que domine, o en el sentido positivo, para que haya cambios sociales. Pero aquí estamos desarrollando más el sentido negativo, el sentido epistemológico de Marx, porque el sentido sociológico lo vamos a ver solo en la clase. Entonces, ¿quién produce la ideología? Lo producen los ideólogos que desvinculan el pensamiento de la praxis social. Entonces, para Marx, tanto el pensamiento como la realidad deberían de estar íntimamente vinculados. ¿Pero qué hace la ideología? La ideología separa esa vinculación, y por eso tiene estanques de pensamiento, pero que no tienen nada que ver con la realidad. Ahora bien, ¿con qué fin hacen esto? ¿Con qué fin reproducen la ideología? Obviamente lo que buscan es reproducir el sistema social donde una clase explota a la otra. Porque las ideas dominantes en una estructura social, en una sociedad, las ideas dominantes las produce, las adopta y las difunde la clase dominante, porque claro, ellos tienen el poder material y espiritual para poder producir unas ideas y difundirlas en la sociedad. Ahora, ¿cómo producen, cómo difunden cómo se difunde la ideología en la realidad? Esto es de capital importancia, gentes. ¿Cómo se difunde? Fíjense de que si entendemos esto, vamos a comprender por qué nuestra sociedad vive como vive. Primero, el sistema dominante, la clase dominante difunde la ideología, primero universalizando. ¿En qué consiste esto? En hacerle pensar a la clase explotada de que aquellos conceptos, aquellos principios y aquellas ideas que están defendiendo son los derechos de todos. Y de ahí que tiene derecho al trabajo, derecho a un salario, etc. Y esas cosas así. Aunque el salario sea de miseria, aunque el salario sean salarios de hambre. Entonces, universaliza, le hace creer a las clases dominadas que los intereses que ella defiende, que la clase dominante defiende, no son intereses exclusivos de ellos, sino que son los intereses de toda la humanidad. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado es que la ideología conquista el poder, se mantiene en él y extiende su dominio. Segundo modo en cómo lo hace, son tres. El segundo modo en cómo lo hace es estableciendo un marco jurídico, es decir, creando leyes. La ideología dominante crea leyes para poder mantenerse en el poder, para poder justificar su estilo de vida, favorece, embellece y oculta la explotación y todo indicio de desigualdad entre las clases. Además, ese marco jurídico, por un lado, elimina cualquier obstáculo legal, para la producción y reproducción del capital, es decir, les deja camino limpio, pues, para que ellos puedan seguir expandiéndose. Pero por otro también pone las bases para que ese tipo de relaciones se perpetúen, para que se mantengan siempre como deben de ser. Y tercer modo en cómo lo hace es naturalizando. ¿En qué consiste la naturalización? La naturalización consiste en que la clase dominante justifica la explotación humana apelando a que el estado de las cosas es dada de forma natural. O sea, te hace creer pues de que las cosas han sido dadas así, de ese modo, y que es la naturaleza la que ha determinado que vivamos así, que una clase sea la explotada, otra sea la explotadora. Esto, en síntesis, las ideas que Marx nos ofrece sobre la ideología. El sentido sociológico solo lo veremos en clases, y todo esto que tienen acá es el sentido epistemológico.